Gloria al Señor, qué bueno poder estar aquí. Agradecemos la invitación. Siempre es un privilegio poder venir a Puerto Sagunto. Recuerdo todavía los muy primeros años. En el 1 de octubre que acaba de pasar, cumplimos 21 años de nuestra entrada en España como misioneros. Como se sabe que no soy de aquí, soy misionero porque pongo calcetines con sandalias. ¿Eh? Así se sabe. ¿Cómo se sabe que no soy inglés? Porque los calcetines no van hasta las rodillas. Así se sabe, se puede saber, este es misionero porque tiene calcetines, pero no es inglés porque son calcetines cortos. Muy bien, es que me dicen, Fernando, por favor, español, y pone calcetines con sandalia. Es que me encantan los calcetines con sandalia. ¿Qué quieres que te diga? Nos quieren poner en caja, en moldes siempre con esas costumbres. Pero estamos muy contentos, mi esposa y yo, de poder estar aquí. En esos años veníamos casi, bueno, después de 2 o 3, cuando mi castellano ya empezó a ser un poquito, lo entendía perfectamente porque soy español, pero cuando empecé a expresarme mejor, veníamos aquí a menudo, dábamos clases de estudios bíblicos y todo eso. Estaba todavía el pastor Antonio Marqués y todo. La verdad fue un privilegio conocerlo, en nombre de Dios, tan natural, que eso era un ejemplo para nosotros. Así que agradecidos y pues con la iglesia de la Alcudia pues nos llevó un poquito más ocupaciones. Empezamos a pastorear tabernas hace 11 años y con 2 iglesias más EPSE y los viajes a Cuba 2 veces al año. Íbamos tres semanas cada vez en el marco de la enseñanza bíblica y todo eso. Ha sido más complicado venir. Y ahora pues nos acercamos peligrosamente a la edad de la jubilación, pronto 64 y dentro de unos días. Y digo, a ver, mi sueño era dejar de pastorear y ser itinerante al final, a ver si eso se va cumpliendo. Así que quedan todavía unos cuantos añitos. Me han dicho en la Seguridad Social que tengo que tirar hasta los 66 años y 4 meses. Tranquilo, vosotros, según las noticias, iréis hasta los 75. Así que damos gloria al Señor, que nos dará fuerza de trabajar hasta los 75 años. Espero que no seré de esa, ¿cómo se dice?, horneada, ¿no? Así que gracias por la invitación, gracias por poder estar aquí. Oremos mucho por toda la situación en la que estamos vivimos en tiempo para nosotros de mucho cambio. Ahora solo pastoreamos tabernas, eso nos va a ayudar. Pastor Osmani, quien era el pastor que nos enseñaba. Bueno, desde el segundo viaje a Cuba, era ya con invitación, él era el director del Instituto Bíblico ahí, que abarcaba toda la isla de Cuba, por eso la recorrimos de par en par, 2 veces al año, 3 semanas cada vez, y enseñábamos, aparte del Instituto Bíblico, era sobre todo para los coordinadores de zona, ya que eran como unos 9.000 alumnos en la escuela bíblica, y nosotros pues no podíamos enseñar a los 9.000 obviamente, entonces se enseñaba a los coordinadores de zona, teníamos talleres y todo. Han sido años muy preciosos, no hemos ido los últimos años por muchos motivos, pero no excluimos y os ruego que oréis por Cuba. Sabéis, sigue siendo un país comunista y sigue siendo una dictadura, por mucho que se diga. Así que oremos mucho. Pero los cristianos ahí son fuertes. Parece que cuando no hay persecución nos vamos relajando. Así que los cristianos ahí son fuertes. No hemos visitado iglesias ahí que no nos hablaban de haber plantado una nueva iglesia, o cada año que íbamos ahí predicando también en las iglesias, las veíamos cada vez más grandes. La verdad que ha impactado nuestras vidas y decíamos, ¿qué les vamos nosotros a enseñar? Estamos ahí para aprender, la verdad. En fin, a eso nos había llamado el Señor en ese contexto, y agradecidos a un tiempo para todo. Muy bien, soy español, como lo dije, mi esposa es finlandesa. Yo me he criado en Bélgica de toda la vida
y antes de venir como misioneros aquí a España, pues estuvimos trabajando 20 años con las Asambleas de Dios de Bélgica, y por eso el pelín de acento que podéis escuchar me viene del francés, belga. Así que eso. Y en casa, pues con mi esposa tenemos que hablar en inglés. Ella, por culpa mía, nos conocimos en el Instituto Bíblico en Inglaterra. Cuando fuimos a Bélgica, por culpa mía, tuvo que aprender el francés. Por culpa mía, después tuvo que aprender el castellano. Pero seguimos hablando el inglés para no mezclarnos, y con nuestro hijo hablamos en francés. Así que la Torre de Babel y el tema de las lenguas, estamos autorizados a hablar de las lenguas. Amén. Eso para aclarar, si son lenguas de hombres que no me vinieron de un golpe, me vinieron con mucho sudor, casi de sangre. En el Instituto Bíblico llegué ahí en el año 78. Jovencito, con 20 años, con ganas de tragarme el mundo, y no sabía ni una palabra de inglés. Salió un grandote ahí de la escuela cuando llegué con mi maleta, y salió de ahí: "Hello brother, how are you?" Y yo: no English. Así empezamos, y el lunes ya teníamos los cursos en inglés, estudio bíblico. Eso sí que fue un don de lenguas, porque me dieron las hojas y tenía un don en mi bolsillo, que era un diccionario francés-inglés, así para traducir todos los apuntes, y así es como estudié. Eso me dio el empujón. A los 4 meses, una semana de exámenes, todas las mañanas, 3 horas, sentado ahí con el secretario observándonos todo, y teníamos un examen de lo estudiado durante 4 meses en todas las asignaturas. Y hay alumnos de EBSE que se quejan, todas las asignaturas, y yo no sé cómo lo hice. Cuando veo esas hojas que me devolvieron, digo, ellos sí que tenían el don de interpretación, porque yo ni entiendo lo que escribí ahí, pero ellos me dieron nota, y bastante buena, porque tenían misericordia, y probablemente para quitarse del medio mis notas. Pero Dios nos da fuerzas, y de verdad, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Así que damos gracias al Señor por eso. Muy bien. Quiero entrar a un estudio bíblico. Vamos a intentarlo. Escuché el estudio que dio el pastor Benjamín. La verdad que después de escucharlo digo que voy a añadir yo esto, o sea, complicado. Pero en fin, siempre hay pinceladas que se puede, porque por falta de tiempo no podemos decir, es lo que va a pasar esta mañana, pero se puede ir complementando. Es como un puzzle que vamos añadiendo cosas, y siempre encontramos una pieza que faltaba, ¿no? Así que estamos hablando del don de lenguas. Solo quiero subrayar primero que cuando hablamos de las lenguas hay 9 dones espirituales que no vamos a poder ver esta mañana porque eso lleva semana, obviamente, pero sobre todo, como lo dije ya en el culto previo, que antes de hablar del don de lenguas tenemos que hablar del que viene con las lenguas, que es el Espíritu Santo. No es una cosa, es una persona. El Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en Corintios 6 por ahí, que somos templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, cuando invitamos al Espíritu Santo, un templo es una casa, ¿vale? So, templo, le damos aspecto espiritual, pero es una casa, 4 paredes, un techo en el cual nos congregamos y tal. Yo no voy a la iglesia, voy al templo. Nosotros somos la iglesia que vamos al templo. A veces es el vocabulario, todavía digo voy a la iglesia, pero es por inercia, ¿no? Pero a veces tenemos que rectificar el vocabulario. De hecho, cuando conocimos Sagunto, era una iglesia que había unas 12 personas. Y cuando se me invitó la primera, es una pequeña iglesia. Yo también solía hablar así, ya hasta que Dios me reprendió hace unos años atrás. No existe iglesia pequeña. Hay poco numerosa y más numerosa, pero pequeña no, porque es parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es una iglesia enorme, con su función, con su trabajo y todo. Con los dones espirituales,
Es lo mismo, no hay don, dice Pablo que el que profetiza es mayor que el que habla en lengua, pero no mayor en el sentido que más espiritual y tal y cual, sino que habla de una forma que los otros puedan entender. Vamos a entrar en el don de lengua, pero quiero decir que es curioso el paralelismo que hace entre los dones espirituales cuando está hablando de cada parte del cuerpo, oído, ojo y todo eso, como diciendo, ninguno es para rechazar, todos son importantes, los dones también son importantes, y también hablan de otras listas de dones como administración, hospitalidad y tal, esos son dones también, todo eso forma parte de un pack. Habla de los 9 dones espirituales, habla del fruto del Espíritu Santo, a donde hay 9 características en un fruto, porque ya muchas veces se escucha los frutos del Espíritu Santo en plural. Qué curioso, mi Biblia dice el fruto del Espíritu Santo. Y cuando se habla de recibir el fruto del Espíritu Santo, uno dice, sí, el amor lo tengo, lo que no tengo todavía es la paciencia. Vaya fruto que le falta características. Un plátano sabe a plátano, digo yo. No es, nadie dice amén. Un plátano sabe a plátano, una naranja a naranja. El fruto del Espíritu Santo tiene las 9 características. Que no las hayamos desarrollado todas es cosa nuestra. Cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, viene con toda su maleta. Y ahí hay 9 dones, hay un fruto que podemos tener y tenemos que aprender a desarrollarlos todos. Por cierto, que no solo recibimos lengua, también hay otros dones que muchas veces no funcionan porque hemos dejado de utilizarlo. ¿Cuántos de vosotros habéis recibido regalos que ya no utilizáis o que lo tenéis apartado o está ahí muerto en un cajón y mira el regalo que me hizo mi suegra, lo puse ahí? Claro, como era la suegra ya no quería verlo otra vez, pero que me lo puse ahí, ya no me acordaba. Todo eso a todos nosotros nos ha pasado. Pero cuando hablamos de un don de Dios, es muy grave de que no se haga uso lo que Dios ha dado, porque para algo lo ha dado, digo yo. Así que queremos intentar, primero que me alegra que a veces surgen temas como este, que no es que he escuchado por ahí, ahora empiezo a dudar y todo, porque eso nos obliga a estudiar aún más. Así no es un problema de conflicto, es un problema que nos obliga a volver a las Escrituras y intentar juntos de ir descubriendo, porque la Biblia es un tesoro, es un pozo sin fondo, siempre vamos descubriendo, cada vez que la leemos, pues descubrimos cosas. Dije antes que acabo de leer mi Biblia entera por primera vez, en castellano, que siempre la leía en francés, porque sabéis todos, es notorio, todo el mundo lo sabe, que tiene un poco de espíritu de Dios, sabe que Dios habla en francés. Y entonces Dios, pues yo cuando leía mi Biblia en francés, 20 años en España, siempre leyendo la Biblia en francés, ya digo, bueno, a ver, léela en español, he hecho el esfuerzo, la nueva versión internacional, una maravilla. Y era increíble cómo al leerlo en otro idioma, sí, veía pincelada para predicar a la iglesia, pues lo preparaba en castellano, como cuando predico en inglés, pues me cojo la Biblia inglesa y es más fácil después predicar cuando me ves con apuntes en castellano, predicar en inglés, eso sí que es complicado. La Torre de Babel tiene un efecto espantoso a veces, pero al leer la Biblia en castellano hay muchas cosas que han sobresaltado y como que la visión y eso que en EPSE enseño hermenéutica, que es cómo interpretar las escrituras. Abro una paréntesis con hermenéutica. Es que es curioso cómo cada uno estudia la Biblia según el trasfondo que tiene. Qué complicado es como borrón y cuenta nueva. Sí, hay una expresión aquí, se quita todo lo que hay en la pizarra y empiezo a estudiar desde cero. Tenemos entre pastores uno de los temas favoritos es el calvinismo, toda esa cosa. Y en Cuba vi sobre un estudio que habían hecho, era sobre el problema con el calvinismo, el arminiano. El problema es que se estudia siempre a partir de lo que ellos concluyeron, no empezando de cero a partir de las escrituras.
Y cuando se empieza de cero, hoy en día, con mejores manuscritos, más traducciones de Biblia y todo, llegamos a conclusiones mucho más sanas y mucho más eficaces que las que pudieron concluir. Juan Calvino, hablamos ayer, se habla mucho de lo que hubiera dicho o lo que no ha dicho, pero no se habla de cuál fue su vida, donde Juan Calvino envió a la hoguera un montón de gente. Michel Servet, otro reformador, fue quemado en la hoguera porque no opinaba lo mismo que Juan Calvino, y ha quemado decenas de personas en la hoguera ese personaje. Entonces, si está salvo o no, yo no soy Dios para decidirlo, pero me hace dudar sobre su forma genuina de poder opinar sobre las Escrituras cuando se permitía quemar a la hoguera a gente como si él fuera Dios, porque quien condena es Dios, yo no condeno a nadie. En muchos entierros a veces hablamos, está con el Señor ahora, o si no era cristiano, está ahora en el infierno. Yo qué sé a dónde están. Cada uno de nosotros tenemos que velar por nosotros mismos y saber si estamos rectos en nuestros zapatos, si estamos rectos delante de Dios, y si en la iglesia soy lo que digo que soy, y si en la casa soy igual de lo que digo que soy en la iglesia. ¿Me explico? Porque a veces dice un dicho que lo que haces grita tan fuerte que no oigo lo que dices. Y decía San Agustín, predica en todo momento, y cuando sea necesario, haz uso de la palabra. Porque predicamos por lo que somos antes de predicar por lo que decimos. Decir lo podemos hacer todo, pero serlo, ya no somos todos capaces de serlo. Por eso que el Señor nos ayude en esta mañana a poder entender realmente las controversias entre comillas. Alguien en Estados Unidos han ofrecido $250,000, dinero, creo que ronda por los 210,000 euros, a quien encontre una contradicción en la Biblia. Wow, vale la pena, ¿no? Empezar a estudiar la Biblia. Una contradicción, se los demuestras, ellos estudian, se aseguran que es una contradicción de verdad y te dan $210,000. Nadie todavía se ha ganado el premio. Eso sería una forma fácil de ganar muchísimo dinero. Con eso yo me pago una casa con piscina y todo, ¿no? Pero todavía nadie les ha presentado una contradicción en la Biblia. Porque hay muchas cosas que parecen contradictorias, pero después empezamos a estudiarlas y vemos que no. Y cuando decía que nuestro trasfondo a veces influye en lo que decimos, una pequeña mentira, como dice un versículo, que una mosca muerta en el aceite del perfumador echa a perder todo el aceite. Una mosca muerta ahí echa a perder todo. Una manzana podrida con la manzana pudre todas las otras manzanas. No es que se sana la manzana porque están con buenas manzanas, no, es que se va a podrir a todas las otras. Satanás con Adán y Eva no tuvo que solo hizo una pregunta. ¿Realmente Dios dijo? Y ya está, con eso se lo montó todo. Realmente Dios dijo. Y la estrategia de Satanás no ha cambiado hoy por hoy. Sigue diciendo, ¿realmente es así? Mira, quiero animaros a que seamos como los cristianos de Berea, a donde vamos en la Escritura. Y cuando ellos estudiaron, fueron el apóstol Pablo en persona, el mismísimo apóstol Pablo, que nos ha dado casi la mayoría de las epístolas que tenemos de enseñanza en la Biblia, les enseñaba. Y los cristianos de Berea, ¿qué hacían? No ponían en duda, pero querían estar seguros de que era así. Y iban y miraban en las Escrituras para ver si lo que el mismísimo apóstol Pablo decía era cierto. Y mira si era cierto que después de haber predicado más de 13 años, Pablo fue a Jerusalén, explicó a los 12 apóstoles lo que enseñaba, porque decía en su escrito que quería asegurarse de que no había predicado en vano. Cuando escucharon su enseñanza, le dieron la mano de asociación, como hoy se diría, enhorabuena, tú adelante, sigue con los gentiles, nosotros seguiremos con los judíos. Y fue impresionante de que los de Berea escudriñaban las escrituras, los 12
reconocieron que lo que predicaba era palabra de Dios. Cuando Pablo dice 1 Corintios 12, he recibido del Señor lo que os he enseñado, que Jesucristo en la noche en que fue librado, tomó pan, lo partió y dijo. ¿Os recordáis ese pasaje? Lo tomamos muchas veces cuando es la Santa Cena. Recibí del Señor. Y hay texto que nos dice que Pablo se retiró en el desierto y recibió directamente del Espíritu Santo las enseñanzas bíblicas. Él, que era judío, judaizante en su tiempo, masacraba a cristianos, se dejó tocar. Para concluir la introducción, leí hace muchísimos años un libro que era La vida después de la vida, del doctor Moody. No era un libro cristiano, era un especialista en reanimaciones de muertos clínicamente. Morían, pom pom, electroshock, así y todo, y después de un cuanto, y se notó que muchas veces al despertarse o a resucitarlos, entre comillas, empezaron a contar cosas que habían visto. Un túnel, un personaje de luz, una ciudad de luz y tal. Y era impresionante que todos esos un personaje de luz y tal, muchos increyentes, otros creyentes, y en todo el libro había una monja que había experimentado la muerte clínica. Fue el único testimonio que dijo que del otro lado vio a la Virgen María. Digo, ¿cómo va la influencia de lo que se inculca desde bebé hasta adulto, que hasta ahí puede haber ese tipo de filtraciones del enemigo? Dicho de paso, vi ese libro súper peligroso porque había ladrones, engañadores, asesinos y todo eso que vieron, que hicieron eso sin arrepentimiento, se fueron al otro lado y solo vieron cositas bonitas. Como que ya no tenían miedo a la muerte y no tenían que pasar por un arrepentimiento para poder verlo, pero de esta forma de vez eterna, y veía una trampa de Satanás. Digo, si él, que era un asesino, un violador de niños y todo, vio personaje de luz, ciudad de luz, un bienestar y tal, va a querer regresar a eso sin arrepentimiento. Mi Biblia me dice que hay que arrepentirse de sus pecados, que es renunciar a los pecados. Para decir que estudiamos en EPSE, los que han estudiado en EPSE, y hay unos cuantos aquí, Andrés y unos cuantos más, en EPSE estudiamos que la hermenéutica, que para estudiar las escrituras tenemos que omitir o olvidarnos lo que sabemos, no porque no es importante, pero tenemos que estudiar de forma imparcial y no siempre caer en los moldes que están trazados. Venimos para estudiar y lo ideal es cuando podemos reestudiar cada vez de nuevo y desde cero. Y vamos acumulando, porque no se trata de quedar en cero, se trata de ir creciendo, pero vamos acumulando. Vamos a ver la necesidad que estamos hablando de los dones espirituales, en particular la de las lenguas. ¿Por qué la lengua? No solo porque lo hablamos con Benjamín, sino más bien porque es un don que tiene varios contextos bíblicos en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver, hay dos contextos particulares en el cual se puede ver y algo que de hecho, no que lo he descubierto, siempre estaba ahí, pero en lo cual me he percatado mucho más esta vez, tal vez por leerlo en castellano, ¿sabe? Y entonces digo, ostras, si siempre estaba ahí, pero nunca nos percatamos en ello, pero creo que es importante. Primero, la necesidad de hablar de eso es porque el mundo pentecostal es conocido, y yo no voy a 1901 con Parham y compañía, la calle Azusa y todo eso, porque los dones espirituales han existido desde hace 2020 años, siempre. Lo que no había siempre era los medios de transmisión de información, tal como se empezó a tener con periódicos, televisión, radio y todo eso, donde se ha ido promoviendo. Pero yo leí en Bélgica hace muchísimos años un libro de una señora evangelista que se llamaba Edith Etter, y evangelizaba a los indios de América del Norte. Un libro viejito, lo leí a casa de un pastor que me lo prestó. El libro era más viejo que Matusalá,
Pero ahí explicaba, esa señora evangelizaba a los indios de América del Norte y montaba carpas y estaba predicando, y cuenta en ese libro cómo los indios que recibían a Cristo caían al suelo, temblaban y todo eso. Digo, wow, pero si no estamos en 1901 todavía, pero ya había esas manifestaciones del Espíritu Santo que convencía de pecado, y era impresionante antes de que supuestamente nació o renació el pentecostalismo. Por eso digo, el pentecostalismo, en las raíces de Pentecostés, nunca ha desaparecido en realidad, siempre ha estado ahí. Grupitos muy pequeños, muchas dudas que Satanás ha ido poniendo para no creer en sanidades, resurrecciones, e incluso nuevo nacimiento y todo eso, ¿no? Y las lenguas pues han estado también el blanco de muchos. Así que hay que quitar primero, entiendo, una confusión que existe entre la acción del Espíritu Santo para convencer de pecado, sin la cual nadie podría convertirse, y la recepción de la plenitud del Espíritu Santo, lo veremos un poco más tarde, tal como prometió para aquellos que creerían, es decir, nosotros hoy en día también. En cuanto a las convicciones y la necesidad del Espíritu Santo para convertirse no necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Es una convicción del Espíritu Santo que toca a la persona, si no nadie podría creer. Así de sencillo. Entonces, porque hablamos de resurrección, de paralíticos que caminan y todo, pero el milagro más grande es un inconverso que se convierte. El milagro más grande es el nuevo nacimiento. La muerte del yo es un milagro increíble. Y entonces no tenemos que perder el enfoque de la misión de Jesucristo, que fue salvar almas. Punto final. A partir de ahí, da a la iglesia que están haciendo, que ya estaban los 12 y en aposento alto todos sabemos que eran 120, eso ya es una buena iglesia, ¿no? 120, y según dicen después, testigos de la resurrección de Jesucristo, eran más de 500 personas que fueron testigos. Había una multitud de discípulos. El aposento cabían 120, o después de 10 días quedaban 120. No sabemos si eran 120 desde el primer día, pero ese día, después de 10 días, eran 120. Y ya llegaremos a esto. Entonces, en cuanto a la convicción del Espíritu Santo, fíjate cómo va el tema. Tenemos un primer texto en Mateo 28, versículo 17. Mateo 28, versículo 17. Aparece Jesús a los discípulos. Están ahí los 11 o los 12, y dice, vieron a Jesús. Primero no creían que era un fantasma, hasta les pidió comida y todo para que vean que no era un fantasma, ¿vale? Comió delante de ellos y todo, porque parece ser que los espíritus no comen. Os doy tranquilidad, en el cielo comeremos. En la boda del Cordero nos vamos a hinchar, pero no te cuento, y ahí no engordaremos y estaremos con el Señor. Él habla de vino que tomaremos de nuevo con Él. Dice, no tomaré de este vino hasta que lo tome de nuevo con vosotros. Entonces, wow, yo estoy esperando eso. Dicho de paso, vosotros no sabéis lo que vais a hacer en el cielo, yo ya lo sé. He visto que hay un montón de caballos en el cielo. Y como era entrenador de caballos en Bélgica de carrera y herrero y todo, en el cielo cuidaré los caballos que va a montar el Señor cuando va a venir. Vosotros, pues eso, bueno, Loida llevará la alabanza en el cielo, y no cuántos harán cosas, pero que tengamos bien claro que el cielo va a ser divertido y va a ser precioso. Amén. Bien, cuando le vieron, dice, los mismos discípulos que le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ese es mi versículo de introducción para explicar cuál es el problema hoy con los dones espirituales. Lo vemos, pero aún viéndolo podemos dudar. Como algunos le estaban adorando y otros viéndolo dudaron. Yo he escuchado a veces acerca de sanidades espirituales, yo he tenido el privilegio de crecer en una iglesia pentecostal
a donde había milagros era pan cotidiano. Mi pastor americano, Richard Scotty, era mano derecha de un tal T.L. Osborne, ya no se conoce hoy porque murió con 91 años, hace 15 años, pero él hacía campañas tipo Reinhard Bonnke en África y todo, y especialmente los ciegos y los sordos en su campaña se sanaban de una forma espectacular. Entonces los que paralíticos también y todo, pero era como un especialista en oftalmología, ¿no? Que se sanaba especialmente los ciegos y los sordos. Y se ve campañas de T.L. Osborne, lo podéis ver, T.L. Osborne, lo ponéis en internet, y se ve incluso video cuando vino a Maastricht, en Ámsterdam, en Francia y todo, y había sanidad impresionante. ¿Tú crees que por ver milagros y sanidades se convirtieron multitudes? Hombre, se convirtieron mucha gente, pero no debido a eso, sino fue por la predicación de la palabra. Porque aún viéndolo, algunos eran capaces de decir, cuando veía un paralítico que se levantaba, wow, qué bonito, qué actor más bueno, qué bien lo hace. Como diciendo, en cada campaña el mismo paralítico se levantaba de la silla, ¿no? Y no creyeron por ver. No me extraña cuando Jesús dice, bienaventurado aquel que cree sin ver. Somos los bienaventurados que hemos creído sin ver. No lo hemos visto, pero lo hemos tocado. Lo hemos tocado, lo hemos experimentado. ¿Cómo hemos llegado a creer nosotros? Porque estábamos abiertos, porque éramos inteligentes y hemos interpretado bien. No, porque estábamos abiertos, sí, pero porque el Espíritu nos dejamos convencer por el Espíritu Santo que nos guía en toda la verdad y nos convertimos y nacimos de nuevo. Bien, hasta ahí podemos ver cómo incluso entre los discípulos le adoraron, pero algunos dudaban viéndolo, por lo que la duda es algo natural. ¿Vale? Satanás cuando atacó a Adán y Eva no les atacó de frente. Solo hizo una pregunta, una sugerencia. ¿Realmente Dios dijo? Y a partir de ahí todo lo demás se hizo solito. Se lo montaron ellos. No es que ya conocéis la historia. Así que el origen del bautismo en el Espíritu Santo, ya tenemos unas pinceladas en Hechos 2 que vamos a ver, pero vamos ahora primero en Marcos 16, versículo 17 y versículo 18. Aquí Jesús no está hablando de la promesa que les había, porque ya en tiempo dijo, esperaréis en Jerusalén, esperaréis la promesa, es necesario que me vaya, porque si no me voy no os puedo enviar al Paracleto, al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces es preciso que me vaya. Pero dice, no obstante, vosotros esperar en Jerusalén la promesa. Eran esos mismos que Jesús había soplado tiempo atrás sobre ellos, que se fueron de dos en dos a predicar por todos los lados, regresaron, después los envió 70 de ellos de dos en dos para acelerar el movimiento evangelístico y tal, y regresaban y decían, wow Señor, hasta los demonios se sujetan a nosotros, y había también ciegos que habían visto, sordos que oían y tal, y el Señor dice, regocijaos más bien de que vuestros nombres están en el libro de la vida. No nos olvidemos, los dones no están para eliminar lo importante de la salvación, porque eso es sumamente importante. Y ahí estaba Jesús diciéndoles, bueno, no lo dijo, pero en sustancia está ahí, aunque habéis ido de dos en dos y todo ha sido bien, vosotros no os vais a mover sin haber recibido lo prometido, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Pregunta, ¿eran creyentes los apóstoles? Ya la habían adorado, aunque algunos dudaban, pero eran creyentes. Cuando eran 120, era iglesia. ¿Qué es una iglesia? Es los creyentes que se ponen juntos para adorar al Señor, que han recibido al Señor, que han nacido, ya eran iglesia antes de Pentecostés. Porque se ha dicho muchas veces por ahí que el bautismo en el Espíritu Santo era para el establecimiento de la iglesia. No es así. Ha sido para el fortalecimiento de la iglesia, pero la iglesia ya existía. Que Jesús ha trabajado, ¿sabes? Durante 3 años y medio, ha hecho algo. Hubo fruto, aunque algunos dudaban. Era para volverse loco con discípulos de ese tipo, pero algo había ocurrido.
más de 500 testigos, dice en Corintios, si no mal recuerdo, de la resurrección de Jesucristo. Hubo miles de seguidores de Jesucristo, pero viene la necesidad de recibir la plenitud del Espíritu Santo. Digo, si ya eran creyentes, sí, ya eran creyentes, pero necesitaban un impulso porque estaban en una situación que iban a necesitar antes de moverse. ¿No? Muchas veces nosotros recibimos algo y al día siguiente ya queremos. Vemos como Pablo se convierte y al día siguiente ya quería predicar, después de haber recuperado la vista, pero ya quería predicar y claro, el Señor lo apartó en el desierto y lo preparó. Es importante esas intimidades con Cristo para recibir formación, pero hay cosas que sin el Espíritu Santo no podemos hacer. Por eso les dijo esperar. ¿Esperar qué? Habían sido preparados durante 3 años y medio por el Maestro de los Maestros, por el Hijo de Dios, por el Verbo encarnado. Y tenían que esperar algo, esperar. Cristo sabe que sin Él no podemos hacer, pero es que el Espíritu Santo es la esencia mismo de Jesucristo. Es el que ha inspirado todas las escrituras, que ha soplado todas las escrituras. Y toda escritura ha sido dada para enseñarnos, para redarguirnos, para reprendernos. Eso lo necesitamos en toda su plenitud, no solo para haber sido convencido, si no, no nos hubiéramos convertido, pero para servirlo, sí vamos a necesitarlo. Para servirlo no de forma carnal, sino de forma espiritual. Vemos aquí en Marcos 16, que creo lo mencioné, pero no lo hemos leído. Ahora sí, Israel, buenos días. Marcos 16, 17, 18. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí, antes de Pentecostés, vemos en qué consiste las promesas del Señor. La orden era id por todo el mundo, predicar el Evangelio, en Marcos 16, en Lucas lo dice en varios evangelios, pero para que esa predicación esté respaldada y que la gente pueda ver algo para facilitarles las dudas, pues les dio como algo que iba a acompañar la predicación del Evangelio, algo que quiero subrayar, necesitamos buscar desesperadamente de nuevo para que sea como era. Y no es, como dije en la primera, a veces recibimos dones y los enterramos, como los talentos. Recibimos, en vez de multiplicarlo, lo guardamos, pues si acaso me lo pierdo por el camino. Ahí tenemos que arrepentirnos de verdad como iglesia y de buscar de nuevo los dones espirituales y anhelarlo como más fuerte, porque sirve de señal. Y en estas señales en Marcos, que no habla de Espíritu Santo, pero sí habla de nuevas lenguas, como dijo el pastor Benjamín esta mañana, nuevas lenguas se entiende con nuevas algo que no existía antes, pero puede ser nueva para mí porque no lo hablaba antes. Tenemos las opciones ahí que se presentan delante de nosotros, nuevas lenguas, porque yo hablo inglés, pero no es una nueva lengua, lo era para mí cuando lo aprendí, ¿no? Pero y bajo la tortura puedo hablar algo de finlandés también. Pero hay que torturarme, entonces cualquier cosa que tú quieras yo te lo digo, ¿vale? En finlandés también. Y entonces, y dice, pero vemos aquí que echar fuera demonios, ya lo habían hecho cuando fueron enviados de 2 en 2. Hablar lenguas todavía no lo habían hecho cuando fueron enviados de 2 en 2. Tomar en las manos serpientes, no sé si lo hicieron. Sabemos que el apóstol Pablo una vez poniendo leña en el fuego salió uno, le mordió y todo y no le pasó absolutamente nada. Entonces bebieran cosas mortíferas, eso tiene que ser no tentando a Dios, sino que nos van a envenenar. En muchos países de la India y tal, cuando se convierten, sus propios padres se dedican a envenenar a sus hijos porque es una deshonra que se hagan cristianos. Tenemos historia del Sadhu Sundar Singh, 1901, cuando se convierte, sus padres, como vieron que no había forma, le dieron bocadillo y todo para que se vaya a la misión y le habían dado veneno puro,
casi se muere el hombre, llegó a una misión ahí, semi muerto, pero llegó y milagrosamente al día siguiente salió como si no hubiera pasado nada. Testimonio impactante. Lo he leído el libro 2 veces. Entonces, no les hará daño y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es importante, vamos a hablar un poco de la lengua, pero es importante recordar. En Tabernas hace 1 año y medio por ahí, recibí una palabra del Señor acerca de la unción para los enfermos con aceite. Y dije, ostras, si hace tiempo que no he orado para un enfermo, pero dice la Biblia, si alguien está enfermo, que llame a los ancianos y estos orarán por ellos ungiendo con aceite, y si ha comido algún pecado, está en Santiago si no mal recuerdo, pues será sano, y si ha cometido algún pecado, y digo, es verdad que nos hemos olvidado ese aspecto. Y llegué a Tabernas con un frasquito de aceite y llevé a la iglesia y digo, mira, he recibido para hoy por lo menos esta palabra y tal. 3 sanidades tuvimos instantáneas en esas oraciones esa tarde. Digo, cuando se mueve y después quería ver si el truco funcionaba en Alcudia, 2 sanidades también en una reunión de oración. Digo, cuando nos movemos en obediencia a la palabra, las cosas que podemos ver son espectaculares. Yo soy espectador solamente, pero tenemos que ser obedientes cuando Dios quiere que formamos parte del espectáculo. Y aquí dice, y aquí las señales, y aquí ya habla de lenguas, fíjate, y habla también del don de sanidad ya. Y todavía no estamos en Hechos capítulo 2. Es de notar también que Jesús no menciona en este pasaje la experiencia del Espíritu Santo, pero sí algunas pinceladas que nos orientan sobre lo que iba a ser fortalecido a través del bautismo. ¿Y para quién era? Para los 11, después de haber reincorporado a Matías. Para los 12, no, para los que creen. Todos de nosotros hemos creído, es para nosotros lo que creemos. Pero también dice, pedid y recibiréis. A veces no pedimos porque es mejor ser pasajero en el autobús que ser el chofer, ¿no? Y nos dejamos llevar por inercia y no estamos pidiendo cosas. Pero realmente cuando estamos bajo el fuego del primer amor, lo que es más lógico es que queramos cada vez más. Cuando yo estaba de novio, quería verla en todo momento y pensaba acerca de ella en todo momento y todo. Ahora estoy casado y tengo la visión borrosa porque pienso en la suegra. No es broma, pero vamos 41 años casados, y cuando decimos pronto 42, y la gente dice, 41 años casado, pero con la misma. Digo, hombre, por supuesto, con la misma. Como que no voy a cambiar cada 2 por 3, ya he tenido una suegra, basta, ¿no? Que tener aún más todavía. Entonces la gente se extraña como si fuéramos extraterrestres, pero tenemos que tener también aquí, empezar a creer en las Escrituras. Con el tiempo nos vamos acomodando y ya no buscamos, como que el fuego del primer amor va desapareciendo. De hecho, a una iglesia de Apocalipsis le tiene que reprochar no la buena doctrina, no las buenas predicaciones, no como hacían las cosas, sino porque lo hacéis todo muy bien, pero habéis perdido el fuego del primer amor. Tenemos que volver a ello. Decir que es para todos nosotros porque somos los que creemos. También decir que es una promesa y también es una orden, es un mandamiento. En Lucas capítulo 24, versículo 49, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Lucas, el médico Lucas, que era secretario más tarde del apóstol Pablo, dice, retoma a base de testigos, enviaré la promesa, pero vosotros quedaros. ¿Cuánto tiempo tenían que quedarse para recibir la promesa? El tiempo que haga falta. Estamos en
en momentos difíciles, microondas, todo tiene que venir rápido y lo que no viene de inmediato ya no me lo espero. Estamos acostumbrados a que todo venga. Pero aquí esperaron 10 días. Estaban 10 días esperando en el aposento alto. Yo no sé si eran 120 al inicio de los 10 días. Lo que sí sé que el 10.º día eran 120. Y pensaría que probablemente era 120 al principio, pero hubieran podido ser 200. Pero cuando ya es primero, segundo, tercero, los que empezaron a dudar perfectamente pudieron haberse ido y estaban cansaditos también. Porque estaban sentados cuando recibieron al Espíritu Santo. Nos dice, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Sí, pero no lo he recibido. ¿Pero estaba sentado? Como si es doctrina. No es doctrina, estaban sentados. Probablemente un tiempo de receso, un tiempo de descanso o algo. Porque sabemos que había costumbre de orar de pie muchas veces o arrodillado, pero ahora estaban sentados. No sé si se estaban tomando el café no había sido descubierto todavía, pero estaban ahí, ¿no? Fiel, esperando la promesa, espera para que seáis investidos de poder. Es decir, ¿habían recibido la enseñanza? Sí. ¿Del mejor maestro? Obviamente. ¿Habían tenido ya experiencias en el campo misionero? Sí, de 2 en 2, 12, después 70. ¿Habían visto milagros y todo? Sí. Ahora les tocaba a ellos hacer lo mismo, pero tenían que esperar de recibir al Espíritu Santo. Y eran creyentes, eran cristianos que amaban a Dios. Eran los 12 apóstoles y los seguidores los apóstoles, los hermanos, la mamá de Jesús, estaban ahí presentes. Recibieron la plenitud. Y dice, sin eso no os mováis, esperar. De ahí la importancia que si Jesús mismo, que sabemos, porque lo dice la Biblia, acerca del ministerio de Jesús, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso se movía. Yo no hago nada por mí mismo, sino todo lo que veo que mi Padre hace, eso hago yo. Y ahí está el secreto de la vida de Jesús, su comunión con el Padre, y estaba lleno del Espíritu Santo. Y nos está diciendo indirectamente, si yo necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, ¿tú cómo necesitas ser? ¿Queremos ver los milagros de Jesús? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Queremos ver los milagros de los apóstoles? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Queremos ver la manifestación de Dios en nuestra vida? Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. No es una sugerencia, es una orden. Esperad hasta que lo hayáis recibido. Ha habido en el curso de tiempo una confusión que ha venido, y la confusión no es nueva, existe desde hace 2000 años sobre el hecho de tener el Espíritu dentro o de tener el Espíritu Santo sobre. En Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento, muchas veces dice, el Espíritu Santo vino sobre mí, el Espíritu Santo vino sobre mí. Pero cuando ya algunas veces pone dentro en algunas circunstancias, pero siempre era, el Espíritu Santo está sobre mí, sobre mí, sobre mí. Pero cuando ya llegamos en el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, y la experiencia a la que nos invita Jesús, ya no es sobre mí, sino que somos templo y viene dentro de mí. La diferencia entre el antiguo y el nuevo viene dentro de mí. Ya no es que tengo que esperar a que esté de pasaje o que pase por aquí, sino que está conmigo por donde voy. Ahí está el Espíritu de Dios, contigo y conmigo. Si es que lo hemos recibido en su plenitud. Es una segunda señal, por supuesto. Después de la conversión viene el bautismo del Espíritu Santo. Puede venir el mismo día, pero por supuesto, yo no voy a limitar al Espíritu Santo. ¿Sabe? Vemos que cuando Pablo llega a Efeso, ahí Apolos había ya pasado por ahí, estoy saltando muchos apuntes aquí. Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y es que no sabíamos ni siquiera que había un Espíritu Santo. Oró por ellos y lo recibieron. Y habían solo sido bautizados del bautismo de Juan, que Priscila y Aquila, no dice Aquila y Priscila, dicho de paso, Priscila y Aquilas,
Le cogieron aparte y le expusieron un poquito más detallado el tema del Espíritu Santo de Jesús y tal, para que Apolos, que era espectacular en su forma de presentar a Cristo, pudiera hacerlo, pero ya con el detalle del Espíritu Santo y todo. A los de Efesio ni siquiera habían escuchado hablar que había un Espíritu Santo. Entonces Pablo les explicó, pero ya había un grupo ahí en Efesio, y veremos después tal vez uno de por qué ya había grupos cristianos en muchos lugares que se podrá entender. Lucas, si hemos visto ese pasaje, la confusión era la diferencia sobre y en. Yo creo que como iglesia, después de tantos años más tarde, esa confusión tendría que haber desaparecido. Digo bien, sin que la convicción del Espíritu Santo nadie se puede convertir, pero sin la plenitud del Espíritu Santo con poca eficacia podremos servirle. Eso tenemos que tenerlo claro, porque Jesús les dijo a los que habían tenido la mejor preparación teológica, práctica del mundo, que habían estado 3 años y medio con Jesús, les dijo: no os mováis sin haberlo recibido. ¿Cuánto más nosotros, que no hemos recibido esa formación visiblemente? Algunos, como dije en la resurrección, algunos le adoraron, otros lo vieron, pero dudaron. Mientras hay duda, no vamos a ver fruto. Mientras seguimos dudando, no vamos a ver resultados. Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para satisfacer vuestros propios deseos. Después nos invita que cuando pedimos tenemos que hacerlo sin dudar, para que no seamos como un barco que está llevado por doquier, por todas las direcciones del viento, que eventualmente se pierde. Entonces tenemos que pedir de nuevo que el Señor nos dé convicciones, que seamos un pueblo convencido de lo que cree, para que nada del exterior pueda venir de nuevo como hizo el enemigo. ¿Realmente Dios dijo? Cuando esas preguntas se hacen, no pasa nada. Volvemos a la Escritura como cristianos de Berea y empezamos a estudiar de nuevo, que es lo que señales de madurez también, de ir investigando. Para tiempos apostólicos, si las afirmaciones raras que yo las escuchaba en los años 70, desde pequeñito siempre hemos tenido que pelear con lo mismo, era para los tiempos apostólicos. Cuando murió el último apóstol, pues ya se acabaron los dones espirituales. Era, dicen otros, para favorecer, entre muchas cosas, el crecimiento de la iglesia, el nacimiento de la iglesia y la expansión de la iglesia. Para el nacimiento de la iglesia no era porque ya había 120 en un aposento y todos eran creyentes. Y todos recibieron al Espíritu Santo, pero ya eran creyentes. 500 testigos de la resurrección de Jesús que lo vieron. Y créeme que había multitudes, no lo digo yo, está escrito en los evangelios, que seguían a Jesús. No todos de ellos gritaron: crucifícale. No todos de ellos. Muchos se golpeaban el pecho cuando lo vieron sobre la cruz, porque eran seguidores de Cristo. Por lo tanto, la iglesia ya estaba ahí. Lo que necesitaba era tomar forma, y el Espíritu Santo, la recepción del Espíritu Santo dio forma a la iglesia. Lo contrario de la promesa, lo que es contrario a la promesa es decir que eso se acabó, que era para los judíos, que había limitaciones también en el tiempo, y todas esas cosas. ¿Qué dice Hechos 2:39? El que tiene dedos en la mano, que la use bien. Vamos a contar para quién era. Porque la promesa era para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Son 4 categorías de personas. Nosotros presente, vuestros hijos mañana. Todos los que están lejos, no hay limitación de espacio, y todos los que Dios llame, y ahí Dios sigue llamando. No hay limitación de tiempo en ese sentido, y veremos con otros textos que no hay limitación de tiempo. ¿Quién son los hijos? Puede ser hijos espirituales, como puede ser los hijos en la carne. Jacob está en su lecho de muerte y le dice a José: trae tus 2 hijos
y José le trajo Manasés y Efraín, ¿recordáis eso? Lo leísteis hace poco, ¿no? Está ahí en Génesis, al final. Y le dice a José, tus hijos son mis hijos, y los que tendrás a partir de ahora son los tuyos. Y incluye a Efraín y Manasés en las tribus de Israel. Y pone a Manasés, que era el primogénito, en segundo lugar y bendice, cruza la mano porque José le había puesto para que Jacob ponga su mano derecha sobre Manasés y su mano izquierda sobre Efraín. Pero Jacob cruzó las manos y puso la izquierda sobre Manasés y la derecha, que simbolizaba la bendición más fuerte, más importante, sobre Efraín. José no le gustó nada, quiso reponerlo en su mano y dice, no. El mayor, el primogénito será bendecido, pero Efraín. Y siempre se habla de Judá y Efraín de ahí en adelante, cuando se habla de los dos reinados, el reinado de Efraín y el reinado de Judá. Es impresionante la bendición de Jacob. Tus hijos serán mis hijos. En ese sentido, en el contexto, vosotros, vuestros hijos, pueden ser perfectamente hijos espirituales. Y para todos aquellos que Dios quiera llamar, ellos serán los beneficiarios de la promesa. Así que hay ciertas corrientes también doctrinales que se basan, eso es un ñam, la cereza sobre el pastel, ¿no? Primera de Corintios 13:8 habla que se coge ese versículo para demostrar que el bautismo tiene fecha de caducidad. Entonces lo vamos a mirar. Primera de Corintios, de versículo 8 al versículo 10 dice, bueno, sabéis que Primera de Corintios 13 es todo el uso de dones espirituales, incluso los mejores, sin amor. Lo que pasa cuando no se está utilizando el amor, se puede incluso sanar enfermos sin amor, se puede hablar lenguas sin amor, se puede hacer muchas cosas sin amor, por inercia, por costumbre, porque me pagan para eso, por lo que sea. Pero hay cosas que no engañan. Y Pablo está diciendo a los corintios, dicho de paso, si hubiera sido solo para los judíos, ¿para qué Pablo lo enseña a los griegos en sus epístolas? Eran gentiles, no judíos. Y si era solo para el tiempo apostólico, para tenerlo en epístolas que van a ser canonizados y se va a considerar, según Timoteo, como escritura inspirada, soplada por Dios, para redarguir, para enseñar y tal, esas enseñanzas acerca del bautismo en el Espíritu Santo siguen en vigor hoy hasta que haya una contraorden del Espíritu Santo, pero siguen en vigor. Por eso Pablo lo enseña a sus hijos espirituales, que son también los de Corintios, a donde una iglesia, no como esta, que aquí no hay ningún problema, pero hay una iglesia con un montón de problemas y Pablo tiene que regular para que haya sabiduría en el en el uso de los dones espirituales, porque era a quien profetizaba más, a quien hablaba más en lenguas y a quien hacía más de esas cosas, y había competencia. Por eso Pablo viene y regula. De las regulaciones que Pablo pone, se ha entendido que estaba en contra. No. Está pidiendo orden, está pidiendo disciplina, está pidiendo sabiduría, está pidiendo conocimiento, está pidiendo amor. Por eso todo Corintios 13 está hablando del amor. ¿A qué nos sirve todas las manifestaciones que habían en la iglesia de los Corintios? Pero el amor había desaparecido. Era una competencia, hasta el punto que cuando venían para reunirse la Santa Cena, se hinchaban antes de buena cena y tal, y otros estaban apartados porque se habían olvidado de traer el bocadillo. Así. Y Pablo les recrimina esa falta de amor, tanto usar los dones espirituales. Cuando reunís para la cena del Señor, algunos pasan hambre, mientras otros están reventados de tanta comida. Entonces, en el mismo contexto está hablando de Corintios 13. Ahora, voy a decir algo, pero paciencia conmigo, por favor, no tiréis piedras. No todo lo que está en la Biblia está inspirado. Wow, ahora sí que he acabado, ¿eh? Habéis acabado conmigo. Los capítulos y los versículos que tenemos en las epístolas no existían en aquel entonces.
el apóstol Pablo escribe una carta a los Corintios y él no pone capítulo 1, versículo 1. Decía antes, cuando estaba haciendo una gira en Francia y Vicky estaba en casa de mis padres, nos íbamos a casar pronto y tal, yo le escribía prácticamente todos los días. No sé cómo llegaron las cartas en un mes, pero no perdía. Capítulo 1, querida Vicky, tanto te amo y tal. Versículo 2, me gustaría verte pronto, estamos aquí y tal. Versículo 3, ¿tú crees que ella me hubiera pensado, este hombre está un poco, no? El apóstol Pablo escribió a los Corintios y no había capítulos y no había versículos. Por eso digo, no todo lo que está en la Biblia está inspirado, para ponerlo en su contexto. Eso no fue inspirado. Es una tremenda herramienta, magnífica herramienta para ayudarnos a ver a dónde estamos. De hecho, el de la mesa de mezcla, digo un versículo y lo pone ahí arriba. ¿Por qué? Porque es una forma de encontrar la cosa fácilmente y eso nos ayuda, ¿vale? Pero no lo tomemos eso como inspirado. De hecho, el capítulo 13 de Corintio tiene algo pero muy desafortunado, ya que se ha usado en denominaciones incluso como demostración de que los dones espirituales ya no son para hoy. Y cuando leemos todo el capítulo 13, llegamos al versículo 13 y dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y entonces se ha llegado a decir, bueno, aunque no haya dones espirituales, mientras hay amor, es lo importante. Corintios 13 está hablando de eso. Y en el 8, primera de Corintios 13, versículo 8 a 10 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia, o el don de conocimientos y brevedad, acabará. Pero porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y como el versículo 13 acaba con un punto, dice que lo tenía aquí. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dice, ya está, dones espirituales se acabaron, lo que va a permanecer es el amor, que dicho de paso, creo que lo dije antes, el amor es una de las características del fruto singular del Espíritu Santo. Y hay 9 características también en el fruto, y tendríamos que manifestar, paralelamente a los dones espirituales, tendríamos que manifestar el fruto del Espíritu Santo. Difícilmente puedo aceptar un don de tu parte si no veo el fruto de tu parte también. Por eso es importante, decía San Agustín, predica en todo momento y cuando sea necesario haz uso de la palabra. Y hay muchos dichos tipo, lo que haces grita tan fuerte que no oigo lo que dices. Y de proverbios de ese tipo hay un montón. ¿Por qué? Porque la gente antes de escucharnos nos observa. Por eso las señales, el comportamiento, la manifestación del fruto del Espíritu Santo es primero hacer, después podemos decir. Y la gente notará la diferencia. Así que en base a esos versículos dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Pero qué es lo perfecto? Porque dice que cesarán las lenguas, cesarán incluso la profecía, no solo la lengua. Cesarán los dones espirituales, pero solo y cuando esté lo perfecto. Por eso tenemos que tener cuidado, porque cuando hacemos una lectura, y lo voy a rehacer sin versículos, sin la separación del versículo 13, con el capítulo 14, versículo 1 y 2, lo voy a leer sin separación. Vais a ver cómo ese argumento, que mientras tengamos el amor, lo otro ya ha desaparecido, cae al agua. Versículo 13, primera de Corintios 13. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el amor de ellos, pero el mayor de ellos es el amor. Seguid el amor, versículo 1, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo,
que profeticéis. 1 y 2 del capítulo 14. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. De repente, cuando ya no separa un capítulo del otro, que dice no el amor, pero dice seguir, hay que manifestar el amor, sí, hay que, el mayor de la fe, la esperanza y el amor es mayor que los dones espirituales y tal, amén, de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Y dice, hay que seguir el amor, pero también dice, procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios, y eso abrió desde siempre otra problemática acerca de los idiomas, de que el inglés y tal y cual. Entonces, el que habla en lenguas no habla a los otros, lo dice aquí, no lo digo yo, no habla a los otros, sino que habla a Dios. Y ahí puedes hablar cualquier lengua que tú quieras. Y lo vamos a ver de nuevo un poco más detallado. Así que, como se ha leído en Marcos de nuevas lenguas, podría tratar de nuevas lenguas. Pablo, a un momento dado, habla de lenguas angelicales como lenguas humanas. Entonces, abre una panorama bastante más amplia según los contextos, que es lo que quiero intentar explicar. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces se entiende que cuando lo perfecto haya venido, los dones ya no serán necesarios. Quiero abrir un versículo para comparar un poco, para entender bien. En Lucas 5, versículo 33 a 35. Están entre ellos y los fariseos, discípulos de Juan, se hacen preguntas porque ven Jesús con sus discípulos que actuaban totalmente diferente de los discípulos de Juan el Bautista y de los discípulos de los fariseos. Entonces se hacían preguntas y le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y ya le habían cortado la cabeza para recordar. Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos, tus discípulos, comen y beben. Y les dijo Jesús, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrá días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Entiendo que aquí ayunáis un domingo al mes, tiempo de búsqueda y todo. ¿Por qué ayunamos de vez en cuando? Porque Él ya no está con nosotros físicamente. Y los discípulos de Juan tenían que ayunar, los discípulos de los fariseos ayunaban, pero Jesús estaba diciendo, a ver, estando yo con ellos, sanando enfermos, resucitando muertos, caminando sobre las aguas, con pesca milagro de amor, porque tienen que ayunar, si estoy yo con ellos. Cuando está mi papá aquí, porque tengo yo que hacer un esfuerzo. ¿No? Es un poco la línea. Entonces se sorprendieron y dice Jesús, cuando ya no estaré, entonces tendrán que ayunar, cuando no estaré. Y el apóstol Pablo, cuando habla de cuando venga lo perfecto, lo voy a parafrasear, cuando regrese lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Tenemos que tener un corazón para confesar las cosas bien, ¿eh? ¿Te acuerdas el joven rico que vino a Jesús? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Oye, ¿estaba poniendo Jesús en duda que era bueno? Y Jesús le dice, bueno, ya conoce, ¿por qué me llamas bueno? Conoces los mandamientos. No matarás, no hurtarás, no robarás y tal y cual. Y el hombre en su corazón decía, bingo, 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 bingo. Que todo eso lo había hecho desde su niñez. Dice, Señor, todas esas cosas las he hecho desde siempre. Y dice Jesús, muy bien, pues vende todo lo que tú tienes. Solo te falta una cosa. Vende lo que tienes, dalo a los pobres, no dámelo. Dalo a los pobres y sígueme. Y nos dice la Biblia que ese joven se fue todo triste. Es decir, de la boca podía decir maestro bueno. Y Jesús no acepta que se le diga maestro bueno si acto seguido no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para seguirle.
soy de los que pretenden que si ese hombre, porque dice en otros contextos y textos paralelos, que Jesús lo vio y lo amó. Y Jesús le dijo, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tú sígueme. ¿Y sabes a cuántas personas Jesús les dijo personalmente, tú sígueme? A los 12. Wow, silencio sepulcral. Si ese hombre hubiera seguido a Jesús, tal vez no hubiera habido necesidad de buscar a un tal Matías para reemplazar a Judas que se había ahorcado. Le llamó personalmente, le amó personalmente, le invitó personalmente, le invitó a morir a sí mismo. Me llamas bueno, pero en realidad, por muy bueno que tú dices con la boca, no estás dispuesto a renunciar a todo para seguirme. Por lo tanto, no soy tan bueno para ti. ¿Para quién es bueno Jesús? Para aquellos que mueren a sí mismo y están dispuestos a seguirle. Y así tenemos miles de testimonios desde aquel entonces. Jesús no recibe las alabanzas de los que no están dispuestos a darlo todo para Él. Y eso fue el caso de él. Lo llamaba bueno, eso estaba bien. En la doctrina está bien, se puede decir maestro bueno, porque era buenísimo. Pero no venía del corazón, venía de la ley que había cumplido a rajatabla. Tú te preguntas, habiendo cumplido con toda la ley, ¿por qué pregunta qué tiene que hacer para heredar la vida eterna? ¿Acaso cumplir la ley no da la vida eterna? Parece que no, ¿verdad? Hay algo que le faltaba y era la idolatría acerca de la riqueza. Qué difícil es no amar al dinero, qué fácil es engancharse con el dinero. Intento adelantar un poquito. Así que no hay necesidad de ayuno cuando está el esposo. El esposo, la iglesia que es la novia. Él viene pronto a buscar a su iglesia. Lo perfecto, cuando haya venido, esas cosas ya no serán necesarias porque estaremos al lado de Él y Él se encargará de todo lo que necesitamos. Las lenguas, para ir concluyendo, no se trata aquí de un estudio de los 9 dones espirituales y di testimonios de cosas que hemos escuchado por ahí de un misionero americano en Polonia orando en lenguas en las montañas y se le sale un campesino que le habla en polaco y el americano se quedó ahí, pero que no entendía nada. Tuvieron que ir al pueblo y el polaco con traductor le habla al americano y dice, ¿por qué no me entiendes si estás hablando en polaco perfectamente? El americano no sabía ni lo que estaba hablando, pero estaba hablando en lenguas, era un idioma conocido. ¿Estamos de acuerdo? Todo el polaco lo recibió, pero era un contexto también que vamos a ver cuando se habla, cuando se puede hablar incluso idiomas conocidos. Un ejemplo así parecido en uno que era en Rumanía, que le habían dicho al que era el administrador de la escuela bíblica donde estudié, que ahí en esa iglesia en Rumanía había uno que hablaba francés cuando hablaba en lengua, como ese administrador era belga, entonces fue ahí y dice, ¿eso francés? Eso no es francés, pero después se fijó y dice, ostras, sí que es francés, pero era un francés antiguo. Entonces, y empezó a entenderlo cuando se fijó mejor en lo que se estaba hablando. Y hay testimonios así, montón de testimonios de cómo Dios lo ha hecho, pero casi siempre ha sido cuando era necesario que el idioma sea entendible para que alguien esté convencido. Y eso es muy importante porque lo vamos a ver ahora. Hechos 2. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según que el Espíritu les daba que hablasen, etc. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hubo estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, pero también maravillados. ¿Cómo pues, decían, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, etc. Vamos a regresar a este texto. Romanos, residente, judío, prosélito, cretenses, árabe, les oímos hablar en nuestras lenguas,
las maravillas de Dios y estaban atónitos, perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Vemos aquí de nuevo gente que cree y gente que viéndolo no creen. Gente que cree y son maravillados, gente que ven lo mismo, escuchan lo mismo, pero se burlan de lo que está ocurriendo y han visto el mismo fenómeno. Por eso yo creo que sin la ayuda del Espíritu Santo nadie se convierte. Discípulos le adoraron, otros dudaron. Nosotros, muchos de nosotros, yo he sido uno de ellos. Bueno, aunque he visto milagros, pero yo pudiera decir, si yo viera un muerto resucitar, wow. Si yo pudiera caminar sobre, lo he intentado muchas veces, pero no me va muy bien. Si yo pudiera caminar sobre las aguas, wow, y tal y cual. Y al final Jesús dice, bienaventurado aquel que cree sin ver. No tenemos que creer por la vista, porque viéndolo algunos dudaron. Es impresionante. Viendo lo que pasó en Pentecostés, algunos fueron maravillados, otros se burlaron. Eso no ha cambiado. Tenemos dos tipos de disposición de corazón y que es lo que explica un poco la confusión que hay hoy en día. Y vamos a entrar en esos dos contextos y voy concluyendo. Poco a poco dice, bueno, si me permitís concluir como don Zapatero, el expresidente concluía siempre 3 veces. Yo sigo esa regla de homilética del señor Zapatero. Hechos, dice, cada uno les oía hablar en su propio idioma. Primera de Corintios 14:2 dice, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios, pues nadie le entiende. Porque por el Espíritu habla misterios. No solo que nadie le entiende, es que no se entiende a sí mismo tampoco. Entonces eso es increíble. Y dice, pero si no me entiendo y tal y cual, ¿para qué me sirve hablar en lengua? Es un fenómeno que vamos a intentar explicar, aunque no tengo las respuestas a todos. Si no sería Dios y no lo soy. Pero dice, mi hermana estaba en Bélgica orando, arrodillado al pie de la cama, como dice las escrituras, y entonces estaba orando para fulanito, menganito y tal, y de repente estaba hablando en lenguas, y en ese momento en particular no estaba pidiendo las lenguas, pero las recibió. Tuvimos un inconverso en la iglesia donde estaba de copastor, estamos hablando los años 86, 87, muchos de vosotros no habíais nacido, estaban ahí. El hombre inconverso, incrédulo, pero quería saber y venía. Y a la segunda o tercera reunión me vino, Fernando, me ha pasado algo extraño y tal. Estaba orando a Dios porque estaba buscando de Dios y entonces estaba orando. Y de repente, dice, estaba hablando en lengua. ¿Eso qué es? No sabían ni lo que era, pero estaba hablando en lengua. Y quería saber. Menos mal que sabía por lo menos Hechos 2 y pude mostrarle que hablaron en otras lenguas. Y dice, entonces es eso. Y fue para él una gran revelación. En otra iglesia donde estuve de líder de joven y tal, porque he sido joven en el pasado, entró un joven un miércoles en un estudio bíblico y justamente ese día a la iglesia se le ocurrió todos hablar en lengua. Yo era líder de joven, había un joven de 17 años, digo, por una vez que me entra uno, me lo van a estropear, ¿sabes? Todos hablando en lengua, digo, va a estar escandalizado y tal y cual. Y nada más acabar la reunión, me disparé como un cohete hacia él. Le llamábamos después el pequeño Daniel, porque era pequeñito y se llamaba Daniel. Entonces digo, hola, ¿qué tal? Soy Fernando, líder de joven, tal. ¿Qué le ha parecido la reunión? Muy bien, muy bien. ¿Se le ha gustado? Sí, muy bien, muy bien. Pero hay algo que no entiendo. Y digo, ya estamos. Y dice, eso que estaban hablando, yo no he entendido nada. Por lo tanto, bueno, hablaba francés, obviamente. Él que era de origen italiano. Pero yo no he entendido nada. ¿Eso qué es? Y entonces es cuando tienes ganas de decir, cielo, trágame, ¿no? Y entonces cogí Hechos 2, cuando se lo mostré de nuevo, ¡wow! Eso es fantástico, yo quiero eso. Y Daniel todavía es cristiano hoy en día.
Por eso a veces me parece una falta de sabiduría, una falta de conocimiento. A veces puede pasar, y ha pasado, que era realmente una falta de sabiduría. Han salido y han pensado, estos están chiflados. Puede ser, pero por eso el apóstol Pablo intenta enseñarnos para que se haga con orden, con disciplina y sobre todo con amor. Cuando se hace así, no choca a nadie, aunque no se entienda. Pero 2 versículos. No sé si podré ir a Estados Unidos y ganarme los $250,000, pero pone, en Hechos les oían hablar cada uno en su propia lengua. Primera de Corintios 14:2 dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces digo, aquí hay una contradicción, ¿no? Hablaba en lengua de cada uno. Y ahora dice que no lo entiende nadie, sino que por el Espíritu. Pero vemos 2 contextos. ¿Podemos hacer la prueba de esta mañana? Necesito 5 voluntarios que tienen una Biblia o que pueden encender la Biblia en el WhatsApp y que saben leer. 5. Muy bien, un valiente. Necesito que vengáis aquí delante. 5 personas, encendéis vuestra Biblia en el móvil o tenéis una Biblia en papel y todo. Necesito que vengáis, escogéis el versículo que os dé la gana. En la traducción que queráis e incluso en el idioma que queráis. Necesito, muy bien, valiente. Me han dicho que en Puerto Sagunto eran valientes. Uno más. Anda, muy bien. Muy bien, tenéis un versículo, vosotros vais a empezar a leer. Lo que es importante es que leáis bien fuerte el versículo que queráis. Cuando lo tenéis todos, me decís amén. El último que diga amén. El que sea, ¿vale? Podéis cogerlo a dedo, así, como queráis. Muy bien, lo que vais a necesitar, si podéis arrimar un poquito más. Así, os habéis duchado, ¿no? Muy bien. A la 3 vais a empezar a leer, eso sí, bien fuerte. Estamos en, no, pero da igual. Bien fuerte, los que puedan, ¿vale? Estamos en el aposento alto, 120 personas en una primera planta, 3,000 personas se convirtieron porque escucharon hablar en su propio idioma. Aquí se va a hacer todo en ruso, no va a haber problema. Así, cada uno en su propio idioma. Y vamos a ver un poquito lo que pasó ese día. No pondré las llamas de fuego, porque no sé si los extintores están actualizados. No habrá terremoto ni viento tal. A las 3 van a empezar a leer. Os ruego, por favor, que escuchéis, porque lo que vais a recibir ahora va a ser de ánimo para vosotros. Amén. 1, 2, 3. Síguele. Amén. Hay 2 que me han abandonado por el camino. Muy bien. Muy bien. Mi pregunta es, ¿habéis entendido algo? ¿Cómo que no? Si era en castellano. Era fuerte en castellano. Ahora imagina, podéis sentaros, son espectaculares. Los voy a emplear, 10 euros cada uno de parte de la iglesia. Podéis imaginar ahora 120 personas en un aposento alto cerrado, con 3,000 solamente que se convirtieron. ¿Cuántos eran? 10,000. No sabemos, pero miles. ¿Sabes la bulla que hay en 1,000 personas? En días de fiesta, que era el día de Pentecostés, y voy a explicar la bulla que había en ese momento. ¿Y cómo pueden decir? Cada uno lo escuchaba en su propio idioma. Aquí pone que hablaban en idiomas de cada uno, pero lo escuchaban en su propio idioma. Por lo que ya no se sabe muy bien ese día. Hubo una serie de milagros impresionantes. Porque aunque hubiera hablado un solo idioma, como se acaba de hacer, pero hablando cosas diferentes, no hemos pillado ni una. Hablando en 20 idiomas que estaban representados,
en una primera planta y que se pensaba que estaban borrachos algunos. Digo, ¿cómo han podido entender algo? Eso era un milagro. No puedo utilizar otro término que ese, porque eso fue un milagro, cada uno oyéndoles hablar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces creo que no intentamos saber qué es lo que pasó y nos olvidamos el contexto en que ocurrió ese evento. ¿Recordáis? Marcos 16, que hemos leído antes, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. He aquí las señales que acompañarán a los que han creído. ¿Cuál era el propósito de ese mandamiento de ir por todo el mundo? Que era predicar, salvar almas. La salvación de todo el mundo es la meta number one de la iglesia. Es que no hay otra meta, salvar almas. Y para eso Dios nos ha dado herramientas a través del Espíritu Santo y nos ha dado incluso lenguas que las hablemos o no, ellos las van a entender cuando estamos en distintos contextos que vamos a ver. Entonces, cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿En qué contexto estamos? En un contexto evangelístico. Pero cuando ya dice Pablo, nadie lo entiende, estamos en un contexto eclesiástico. Y ahí no había esa necesidad de que sea idiomas de otros, porque ya estaban convertidos, ya estaban convencidos y todo. Pero cuando, como en Corintios, había un desequilibrio, que era quien más hablaba en lengua, Pablo lo quiere regular. De un momento aquí, ¿qué va? Entonces yo quiero que todos hablen en lengua, por supuesto, pero sobre todo que profeticéis, que es lo que hemos leído. Pero lo que es importante aquí es que si se va a hablar en lenguas para edificación, si tú hablas en lengua ni te entiendes tú mismo, ni el otro te entiende, pues mejor que hables con 8 palabras que se puedan entender para edificar al otro. Pero ahora si vas a hablar en lengua, como hay también un don que se llama el don de interpretación, entiende, no el don de traducción, el don de interpretación. Entonces se entiende que, y decía que 2 o 3 lo hagan, como decía también, que en cuanto a la profecía, podíamos tener 20 profecías en el idioma de los que estaban. Sí, pero dicen, no es sabio que 2 o 3 profeticen. Es la misma orden para la profecía como para la lengua, que 2 o 3 profeticen, pues que 2 o 3 hablen en lengua y que interpreten. Y si no van a interpretar, que no. Entonces, a lo que se estaba refiriendo es que cuando hay lenguas que sirve de señal, como en Marcos 16, de señal, lo hemos visto en hecho en toda su plenitud, que cada uno lo escuchaba en su propio idioma. Eso sí que es una señal. Y se convirtieron, corazón compungido de corazón. ¿Qué haremos para ser salvos? Bautizaros, arrepentidos y ser bautizados en el nombre de Jesús. 3,000 personas. Las lenguas en ese momento, que es el don de los 9 que Dios manifestó ese día en el bautismo en el Espíritu Santo, se manifestaron las lenguas, era para convencer a 20 nacionalidades que estaban representadas, presentes ese día, en un día de fiesta. ¿Y qué es Pentecostés? Ahora lo vais a ver. La estrategia de Dios nos sorprende y nos sorprenderá siempre. Dice, Pentecostés era una de las 3, Wikipedia, Santa Wikipedia. Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas judías. Para celebrarlo, gran cantidad de ellos subían a Jerusalén para dar gracias a Dios y adorarle en el templo. A los 50 días de la Pascua, cuando crucificaron a Jesús y Jesús resucitó 3 días después, los judíos celebraban la fiesta de las 7 semanas. 7 semanas, 7 por 7, 49, ¿sí? Yo he repetido primer año secular 2 veces, segundo año secular 2 veces también. Me encantaba la escuela, quería quedar más años. Y después a partir de ahí me fue un poco mejor. Entonces, 49. El Pentecostés viene 50 días después. Entonces,
50 días de la Pascua, los judíos celebraban la fiesta de las 7 semanas o fiesta de la semana, que en su origen tenía carácter agrícola, de agricultor, hombre de lo que cosechaban en los campos. Se trataba de la festividad de la recolección, dicho día de regocijo y de acción de gracia, en que se ofrecían la primicia de los productos de la tierra. Estaba estipulado que la celebración debía festejarse 7 semanas después de que empiece la primera labor de la siega. Cuando empezaban las cosechas, cuando se ha sembrado con lágrima y se ha regado con sudor y todo, viene el momento de la fiesta, porque se regocija con alegría, se recoge con alegría. Es el día de almacenar en los graneros el trigo que se ha ido sembrado 50 días después que la semilla más potente del mundo fue sembrada. Viene Pentecostés, se convierte en 3,000 personas por el don de lenguas que se manifestó ese día. Y no sé cómo, pero cada uno lo escuchó en su idioma y decían maravillas acerca de Dios, que no escucharon cualquier cosa, escucharon maravillas acerca de Dios. Vaya Pentecostés, vaya cosecha. Ya me gustaría tener 3,000 convertidos en una sola predicación. Por eso es muy importante de entender la estrategia de Dios. 3,000 personas se convirtieron, pero hay más todavía en la estrategia de Dios. Dice en Hechos 2, todo el mundo, Jesús dijo en Marcos 16, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero Jesús sí que les iba a echar un cable, porque todo el mundo vino a Jerusalén para celebrar la cosecha, sus cosechas, y de todas partes del mundo estaban ahí, y es el día que Jesús escoge para derramar su Espíritu Santo, para que todas partes del mundo en el cual todavía no habían ido, iban a recibir. ¿Y qué iba a hacer todo ese mundito? Iban a regresar a sus países, iban a retomar sus ocupaciones. ¿Y con qué iban a regresar? Con un nuevo nacimiento, con una nueva revelación. ¿Y qué iban a hacer en sus lugares? Le voy a explicar de una forma muy sencillita. ¿Os acordáis la liberación del endemoniado que tenía 2,000 demonios, nada más, nada menos? 2,000. Había 2,000 cerdos y cada uno tuvo derecho a un demonito que pasaba por ahí. 2,000. Y Jesús libera al endemoniado, que según dicen los evangelios sinópticos, lo encadenaban y no había forma de tenerlo cerrado, vivía en cementerio, los vecinos muy tranquilitos, eso sí, pero vivía en cementerios y tal. Todo el mundo les tenía un miedo a ese endemoniado, y cuando vino Jesús lo vio de lejos y empezó: Jesús, ¿por qué vienes a atormentarme? Tal y cual. Jesús lo reprendió. Los 2,000 demonios en los cerdos que pidieron permiso para ir a donde les tocaba, en los cerdos, y conocemos la historia, ¿no? Después viene el endemoniado en su sano juicio, ya mejor, probablemente le habrán vestido porque iba desnudo y todo, taparon las heridas y tal, y después quería seguir a Jesús, y Jesús le dijo no, contrariamente al hombre rico. Y no porque era rico, porque le dijo dalo a los pobres. Pero el endemoniado, el ex demoniado, le dice, quería ir con Jesús, y le dijo Jesús: no, tú vete y diles lo que te he hecho. Y nos dice la Biblia que se fue a la Decápolis y les dijo a la Decápolis lo que hizo Jesús. ¿Sabes lo que es la Decápolis? Son 10 ciudades, de ahí Decápolis, 10 ciudades. El ex endemoniado fue a las 10 ciudades y habló de lo que Jesús les había dicho. Y digo: ostras, pero Jesús, ¿qué estás haciendo? No ha tenido 3 años y medio de discipulado, no está ni con el grado de EPSE. ¿Te puedes imaginar ir a predicar el evangelio sin haber tenido el curso de homilética de EPSE? Me cuesta imaginarlo. Y Jesús no le dijo:
te voy a preparar, vamos a quedar una semana, te voy a dar unos intensivos del CESTAT. No. Le digo, no, conmigo no vienes. Tú vete de dónde vienes y diles, cuéntales lo que yo te he hecho. Los 3,000 que aquí aceptaron a Jesucristo, sabemos que quedaron unos cuantos días porque no hacías un viaje tan largo para irte al día siguiente. Se habrán quedado ahí unos cuantos días. Sabemos que los apóstoles todos los días había que aprovechar la oportunidad. Estaban aquí todos los días partiendo el pan, todos los días comiendo juntos, todos los días enseñando, todos los días orando. Ahí sí que hubo, imagino, una práctica, una concentración. Pero ¿qué hicieron esos 3,000 personas después? Utilizaron la red. ¿Sabéis que la red ya existía en aquel entonces? Nosotros que estamos tan orgullosos de Internet, existía una red de carretera romana que todos los caminos van a Roma. ¿Conocéis la expresión? Todos los caminos van a Roma. ¿De dónde pensáis que han salido esas expresiones? Salen de que desde Roma, como habían conquistado el mundo conocido de aquel entonces, habían hecho carreteras para ir a Francia, Bélgica, Alemania, y iban a todos los lados. Y los mismos discípulos usaban esas carreteras para predicar. Ahí no había virus, no había piratas de carretera, porque eran protegidas por el ejército romano, el enemigo de siempre, que los judíos querían que el hijo de David los iba a aniquilar. Esos mismos romanos estaban en las carreteras romanas y ahí circulaban los discípulos. Cada uno de los 3,000 volvió a su país. Y el Evangelio se dice, según historiadores, que al final del primer siglo después de Cristo, el mundo de aquel entonces había recibido o había escuchado el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo? Porque la estrategia del Espíritu Santo fue derramar el Espíritu Santo un día a donde había 20 nacionalidades representadas que iban a volver a sus países, que iban a predicar como el endemoniado en la Decápolis, sin mucha formación, sin mucha preparación, pero inspirados porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ya no iban a necesitar muchas cosas, y cuando llega Pablo a Efeso, y hay 12 ahí, con tal Apolos había pasado por ahí. Cuando se llegaron a otro sitio, ya había cristianos en el lugar. Está Lidia ahí orando a la orilla del río y tal. Llega Pablo y le va aclarando la cosa, pero había gente con inquietud. El Evangelio se había esparcido por el mundo conocido de aquel entonces. En resumen, acerca de los idiomas, yo creo que cuando hablamos de las lenguas hablamos de estrategias de Dios antes que todo, pero también para volver al idioma, hemos visto idiomas que todos escucharon en su propio idioma. Acabo de hacer la demostración con 5. Si hubiera hecho la demostración con 120, no te cuento de lo que hubiera sido espantoso. Creo que hasta nos hubieran enviado la Guardia Civil y todo para ver qué pasa aquí. Hubiera sido espantoso con 5 solamente que leyeron algo brevemente. Imagínate la estrategia de Dios, que aprovechó que había ahí gente de todas las naciones. Cuando Cristo les dijo, id por todas las naciones, pues Cristo abrió las puertas antes de que lleguen a esos lugares. El Evangelio estaba llegando a una velocidad impresionante. Para ir concluyendo, lo ganado necesita ser fortalecido. Nosotros hemos sido ganados por la sangre de Cristo. Hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de Cristo. Pero ahora necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos tomar raíces para que cualquier viento de doctrina, y por internet os aseguro, yo he tenido en Alcudia que aclarar cosas cuando me venían con temas de diezmo y otras cosas. Digo, ostras, vivo con ellos todos los días. Desembozo aseos como ellos. Hago de albañil, de fontanero. He recibido una descarga de 4,000 el otro día, conté esta mañana.
No me pasó nada en absoluto. Me he caído de una escalera de 2,50 metros. Sí, tenía un poquito de dolor ahí, pero es porque no había calculado bien la caída. Toda esa cosa. Y no somos inmortales hasta que Dios haya decidido lo contrario. Dios nos está cuidando, nos está guardando, pero tenemos que poder ser capaces de entender los tiempos, las circunstancias, los contextos. Y una cosa sobre todo, Dios es soberano. Yo no voy a poner al Espíritu Santo en caja, que si no hablo un idioma conocido no es el Espíritu Santo, o si hablo un idioma desconocido no es el Espíritu Santo. Aquí tenemos los dos casos perfectamente asimilados en la Biblia, porque no hay contradicción. No vayas a Estados Unidos para cobrar los $250,000 que no te lo van a dar, porque no es una contradicción, es una complementariedad. Para convencer, Dios usó señales como nuevas lenguas, que ellos no habían hablado, pero que los otros sí entendieron. Pero también usa el don de lenguas dentro de la iglesia para el fortalecimiento de la iglesia. Primera de Corintios 14, versículos 2 a 5. 1 de Corintios 14. Aquí leemos: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Aquí es Pablo el que escribe, es muy importante. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, en otro pasaje dice de ángeles o de hombres, extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Y dice Pablo, versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿En qué lenguas? La misma que acaba de expresar, la que nadie entiende. Lenguas extrañas. No está hablando de Pentecostés, de Hechos 2, está hablando aquí a un contexto de gentiles, es decir, griegos, que no eran para nada judíos, y está hablando en ese contexto. Dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque el mayor es que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Voy a hacer una pregunta y seáis honestos, ¿vale? Os voy a pedir de levantar la mano para animarme y mostrarme que he tenido éxito. ¿Quién no necesita ser edificado? Que levante la mano. Nadie necesita, ahora lo voy a poner de otra forma. ¿Quién necesita ser edificado? Que levante la mano. ¡Wow! Ahora tengo éxito. Puede bajar tu mano, puede bajar tu mano, puede bajar tu mano. Siempre he querido hacer eso en una campaña evangelística. Puede bajar la mano. Todos hemos levantado la mano porque todos reconocemos que necesitamos ser edificados. Muy bien. Cuando se pretende porque no se entiende, digo bien, cuando se pretende porque no se entiende que las lenguas no es para hoy, se dice porque no se entiende, no es por mala uva, para ponerse bravo, no, es porque no se entiende. Cuando no se entiende se le pide al Señor que nos dé conocimiento. Pero aquí dice el apóstol Pablo, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Quita el don de los 9 que el Espíritu Santo me da, para que yo, usando la lengua que no entiendo, pero me salgo edificado. Quítame el don que Dios me ha dado para mí mismo, para ser edificado, a solas o con un grupo que ya lo han recibido también. Así no estoy chocando ni dañando a nadie. Si yo quito el don que Dios me ha dado para edificarme a mí mismo, ¿qué me queda? Para ser edificado, aparte de venir, congregarme y recibir palabra de Dios. Pero Dios quiere mucho más que ser cristianos domingueros, o miércoleros, o jueveros, o vierneros. No sé cómo se dice eso en castellano, si no lo invento. ¿Necesitamos ser edificados? Sí. ¿Hay un don que me puede ayudar así? Sí. El don de lenguas. Por eso el apóstol Pablo dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, que no necesariamente todos lo van a recibir, dicho de paso, pero hay que pedirlo.
Hay que pedirlo. Y concluyo esta vez como zapatero, creo que es la tercera vez que concluyo. Escucharemos los audios para ver si era la tercera o la cuarta, ¿vale? Primera de Corintios 14, 17 a 18 dice: por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla, el equilibrio, 2 o 3, que no sea una reunión con inconversos, a donde todo ese día hablan en lengua. Si hay alguien, hay que ser moderado, hay que cuidarse, hay que amar a los nuevos que vienen. Y si se va a hablar en lengua, muy bien, 2 o 3, disciplina. Algunos llegaron a decir que poco espiritual era el apóstol Pablo, que poco espiritual, toda la iglesia quiere hablar en lengua y él quiere limitar las lenguas. No es que quería limitar, es que practicaba el amor para aquellos que no entendían. Pero no quería limitarla, todo lo contrario, lo vamos a ver en la conclusión. Sino que dijo, cuando hay inconverso y tal, que 2 o 3, y que se interprete, para que el que viene y el que necesita en la iglesia en ese momento una palabra de conocimiento, de revelación, a través del don de interpretación lo pueda recibir. Así de sencillo. Entonces lo está regulando, no prohibiendo, que es diferente. ¿Qué hacemos cuando oramos en lengua? Y dice, cuando estoy hablando lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así que yo no lo entiendo. Pero ¿qué pues? Dice, oraré con el espíritu, pero también con entendimiento. No dice no oraré en el espíritu, oraré, pero también con lenguas entendibles. Cantaré con el espíritu. El cantar en lenguas es fabuloso. Hace años que no me he escuchado en España, en Bélgica era algo corriente. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y dice, porque si bendices solo con el espíritu, es decir, que cuando hablo en lenguas también estoy cantando, estoy orando y también estoy bendiciendo. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que estás diciendo, porque a la verdad, el que ora en lengua, bien das gracias, pero no edifica al otro. Eso es otro problema. No es el problema de la lengua, es el problema de cómo usamos y en qué contexto lo usamos. En privado, decía Pablo, versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Más que todos vosotros. Y me da la fuerte sensación que estaba diciendo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros juntos. Pero tal vez eso es interpretación mía, ¿vale? Pero doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros juntos. Sabemos que Pablo hablaba arameo, griego y hebreo, pero no estaba hablando de eso. Estaba hablando de lenguas espirituales, como lo dice en el mismo contexto, lenguas extrañas que nadie entiende, pero su espíritu está siendo fortalecido y yo necesito ser fortalecido. Y entonces muchos nos hemos preguntado, ¿cuál era el éxito de la vida del apóstol Pablo? ¿Cuánto me gustaría ver las cosas que hizo el apóstol Pablo? ¿Cuánto me gustaría ver apóstoles que abren, porque hoy hay apóstoles que no abren ninguna iglesia, pero en aquel entonces los apóstoles eran fundadores de iglesias. Las fundaban, las enseñaban, ponían los cimientos y todo, y se iban y dejaban una iglesia floreciente ahí detrás. Hoy en día cualquiera es apóstol. Y entonces decimos, ¿cuánto me gustaría trabajar con un apóstol Pablo? Honestamente yo no, ¿vale? Porque eso de levantarse a las 3 de la mañana, ser azotado, naufragios y todo eso no es para mí. Pero en fin, si hay que pasar por ahí. Pero ¿cuál es el secreto de su fuerza? Lo pone aquí en parte. Habló en lenguas más que todos vosotros. Y el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Con la edificación que tenía Pablo, pudo aguantar todo lo que aguantó. ¿Todos recibimos el bautismo en las lenguas? No. ¿Todos necesitamos ser edificados? Sí. ¿Todos podríamos hablar en lenguas? Sí. ¿Todos hablar en lengua? Tal vez no. Pero todos tenemos que anhelarlo porque necesitamos ser edificados, de verdad. Yo lo necesito. Así cuando muchas veces, una anécdota solamente, una vez estábamos
orando y algo ocurrió. Y como que el Señor me dijo, eso es respuesta a tus oraciones. Y yo hablando con el Señor así, yo no he orado para eso. Y como que el Espíritu Santo me estaba diciendo, tú que sabes que no oraste para eso, aquel día cuando hablaste en lenguas. Y digo, bueno, cuando hablo en lenguas, mi espíritu sondea lo más profundo de mí mismo y con palabras que yo no sé cómo expresarles, ni siquiera en francés, que soy ya, el Espíritu Santo sí sabe cómo expresarlas. Y cuando yo llego cortos de palabra, Él me echa un cable, intercede a favor mío. Y es ahí a donde un apóstol Pablo podía decir, hablo en lengua más que todos vosotros, pero es que se ha visto en los resultados de su ministerio. Amén. Que Dios os bendiga.